Capítulo 167. El anterior maestro de la Torre Mágica. Después de almorzar y cambiar a nuestro uniforme de gala, nos condujeron al salón del trono del Castillo Real. Al frente iban los protagonistas de esta visita, la tercera princesa Clarice y el príncipe Ernesto, quien además era su familiar. En el salón ya se encontraban los altos mandos del reino de Eldracia, alineados con solemnidad. También estaban presentes otros miembros de la familia real. Aunque nadie lo expresaba abiertamente, era evidente que el lugar, con su arquitectura abierta y lujosa, imponía más que cualquier palacio del reino de Rafios. El fasto de las decoraciones y el brillo del oro hacían que incluso mis subordinados, pese a intentar mantener la compostura, se mostraran algo nerviosos. Incluso los caballeros del primer escuadrón, que están acostumbrados a los lujos de la corte, parecían impresionados por el esplendor del lugar. Así que era natural que mis hombres, de origen común, no supieran bien dónde posar la mirada. Aún así, según el oráculo, en este reino debía existir alguien que, como yo, fuera un villano reencarnado, o bien alguien que, en su historia, debía caer en la oscuridad y que yo debía salvar antes de que ocurriera. El problema era que no tenía idea de quién podría ser. Si los dioses van a darme misiones, al menos podrían ser más específicos, pensé con fastidio. Por ahora, mi plan era simple, buscar a alguien que fuera rechazado o temido en esta capital. Tal vez ese sería el objetivo del oráculo. Mientras esas ideas me daban vueltas en la cabeza, el rey de Eldracia hizo su aparición. Bienvenidos sean. Princesa Clarice del reino de Rafios, príncipe Ernesto. Esta unión será símbolo de amistad duradera entre nuestros reinos. Me honra emparentar con el héroe que derrotó al dios maligno. Su majestad es demasiado generoso, respondió Ernesto con serenidad. Pero la derrota del dios maligno no fue mérito solo mío, los caballeros de mi país que me acompañan aquí también participaron en aquella batalla. Ellos son los verdaderos héroes. Oh. Entonces esta noche celebraremos con gran esplendor a todos los héroes que salvaron al mundo. Antes, permíteme presentarles a la familia real y a los dignatarios con quienes tratarán en adelante. El rey comenzó a presentar a sus hijos. En total tenía 6. El primer príncipe, hijo de una concubina, era en realidad el quinto en orden de nacimiento. El segundo príncipe, Félix, hijo de la reina legítima, había sido nombrado heredero. Las demás eran princesas, de las cuales 2 ya estaban casadas y habían dejado de pertenecer a la familia real. Luego fueron presentados los altos funcionarios del reino, el canciller, los ministros y, finalmente, el maestro de la Torre Mágica, responsable de la investigación de artefactos y hechicería. A diferencia de los demás nobles, que vestían ropas ligeras por el calor del clima, aquel hombre maduro portaba una pesada túnica negra. Pese a lo sofocante que debía ser, mantenía un semblante tranquilo, lo que me hizo pensar que, como nuestras armaduras, su vestimenta debía tener un encantamiento de regulación térmica. Definitivamente quiero hablar con él sobre los artefactos mágicos, pensé. En este mundo casi no existían los aparatos prácticos que recordaba de mi vida anterior. En Rafios los había dado por imposibles, pero quizás aquí, en Eldracia, su desarrollo fuera viable. Tras la audiencia, nos ofrecieron un recorrido por el castillo antes del banquete. Clarice y Ernesto se separaron con algunos caballeros del primer escuadrón, ya que tenían asuntos que discutir. Originalmente, el tercer escuadrón solo debía servir de escolta durante el viaje, pero, como todos coincidimos en que queríamos admirar el castillo, terminamos uniéndonos al recorrido. Por las noches el castillo casi no tiene puntos ciegos, gracias a los artefactos de iluminación, explicó el caballero guía del reino de Eldracia. Las piedras mágicas que importamos del reino de Rafios son de excelente calidad. El propio creador de estos artefactos, el anterior maestro de la Torre Mágica, los prefería. Decía que podían durar años sin necesidad de reemplazo. ¿El anterior maestro?, preguntó el subcapitán del primer escuadrón. ¿No existían esos artefactos desde mucho antes? En nuestro país las piedras deben cambiarse al menos una vez al año. Oh, claro, respondió el guía con una sonrisa. Los artefactos de luz existen desde hace tiempo, pero los que están fuera del país son modelos antiguos.
El anterior maestro desarrolló un nuevo circuito que reduce el consumo de energía mágica. Gracias a eso, pueden durar varios años sin cambiar la piedra. Como es natural, los nuevos modelos se distribuyen primero dentro del reino, así que tomará tiempo antes de que lleguen al extranjero. Tal vez, con este matrimonio real, algunos de esos artefactos se exporten al reino de Rafios. Increíble que una mejora técnica produzca tanta diferencia. Por cierto, escuché que el anterior maestro falleció. Si no fuera por él, seguiríamos viviendo con muchas incomodidades. ¿Acaso el anterior maestro era el señor Sefiel? ¿Cuándo murió? Preguntó Marius, repentinamente emocionado. Así es. Falleció hace 3 años, víctima de una enfermedad, respondió el caballero guía. ¿Sefiel? Pregunté intrigado. ¿Era famoso entre los comerciantes o algo así? Marius casi se volteó de golpe hacia mí, con los ojos brillando de entusiasmo. ¿Qué está diciendo, capitán? Los artefactos mágicos de su habitación, el horno, el refrigerador y la estufa mágicos, fueron desarrollados por el mismísimo Sefiel. Antes solo existían versiones enormes de esos aparatos, imposibles de transportar en grandes cantidades. Pero gracias a las mejoras en las bolsas mágicas, que él mismo diseñó, se pudo aumentar su capacidad de carga y comercializar los artefactos a gran escala. Fue una auténtica revolución para los comerciantes. Y ni hablar del modelo con función de tiempo retardado, también fue obra suya. Su discurso fue tan apasionado que por un momento me preocupé de que se quedara sin aire. Todos, incluso el guía, nos quedamos mirándolo, perplejos. Ya veo. Si tanto le debemos a su ingenio, me habría gustado conocerlo en persona, dije sinceramente. Sí, de verdad, asintió Marius con un suspiro nostálgico. Jajaja, es un honor escuchar tales palabras de visitantes extranjeros, dijo el caballero guía. En el castillo todavía quedan muchos artefactos mejorados por Sefiel. Si gustan, se los mostraré también. Por supuesto. Respondimos al unísono. Y mientras seguíamos el recorrido, sin darnos cuenta, una silueta oculta nos observaba desde la distancia. Capítulo 168, La chica de la torre mágica, Aria. La fiesta del reino de Eldracia era algo completamente distinto a los banquetes que nosotros conocíamos. Para ponerlo en palabras simples, parecía sacada de las 1001 noches, los invitados se sentaban en cojines mientras disfrutaban de la danza y la música. Sobre una lujosa alfombra se habían colocado respaldos acolchados, y frente a cada grupo había pequeñas mesas redondas talladas con detalle, cubiertas con frutas frescas y platillos finamente servidos. Nunca imaginé que, usando los mismos artefactos mágicos que nosotros, su cultura pudiera ser tan diferente. Pero pensándolo bien, incluso en la Tierra había países con tecnologías similares y costumbres completamente distintas, así que no debería sorprenderme tanto. Las doncellas que nos acompañaron permanecían de pie, como correspondía a su posición. Clarisse, en cambio, no podía quedarse así. Me preocupaba que no supiera sentarse sin una silla, pero para mi sorpresa, parecía divertirse. Vaya, había escuchado de esto en mis lecciones, pero realmente en el reino de Eldracia la gente se sienta en el suelo, dijo con una sonrisa curiosa. Oh, y para una princesa de una cultura tan distinta no es algo difícil de soportar. Soltó con cierto veneno una de las concubinas del rey de Eldracia. Claro, Claras no se dejó intimidar, respondió con una sonrisa serena. En absoluto. Aunque mi tutora me reprendía cuando me descubría, me gustaba sentarme bajo los árboles a leer. Preparaba té y dulces, y pasaba horas así, justo de esta manera. Dicho eso, extendió su vestido con elegancia y se sentó suavemente sobre la alfombra. Su prometido, Félix, la miraba con las mejillas encendidas, claramente encantado por su naturalidad. Era evidente que ambos se agradaban mutuamente, y eso me aliviaba. Ja, ja, ja. Ya veo. La princesa Clarisse parece que se adaptará rápido a nuestras costumbres, rió el rey de Eldracia, levantando la mano para ordenar que su concubina se retirara. La mujer se marchó con el rostro torcido de frustración. Esperaba que no intentara desquitarse más tarde con Clarisse. Vaya,
no está nada mal la princesa Clarice, murmuró Arnaud, en voz baja para que solo los de nuestro grupo lo escucháramos. Se nota que sí tiene sangre real. Procura no decir nada fuera de lugar, le advertí con firmeza. Estaré en otra mesa, así que cuida tus palabras. Cuando no esté cerca, tú eres el responsable de mantener el orden. Sí, sí, entendido, respondió él con un suspiro resignado. Por rango, mi asiento quedaba después del de la familia real y los ministros diplomáticos. Los miembros de la primera orden de caballería eran nobles, sí, pero pocos poseían títulos propios. La mayoría eran hijos de nobles y habían sido seleccionados por su juventud y apariencia, así que, salvo algunos casos, su rango estaba por debajo del mío. Lord Vandiar, vicecapitán Quistine, por aquí, por favor, nos indicó una mujer de vestimenta bastante reveladora. Quistine, que ostentaba también el rango de conde, parecía no saber a dónde mirar. Al verla tan incómoda, no pude evitar sonreír. Me senté con las piernas cruzadas sobre la alfombra, y él, imitando mi ejemplo, se acomodó con cuidado. Las mesas estaban dispuestas alternando a representantes del reino de Eldracia y del reino de Rafios, segaramente para fomentar el diálogo entre ambas naciones. Entre nosotros y los ministros se sentó uno de los guardias del palacio, aunque aquí no se les llamaba caballeros, sino soldados de la Guardia Real. Del lado de los ministros, reconocí a varios que habíamos visto durante la audiencia, y junto a ellos, el maestro de la Torre Mágica. A los ministros no los recordaba bien, pero al maestro de la torre era imposible confundirlo, con su túnica ornamentada y su porte solemne. Cuando comenzó el banquete, nos sirvieron vino, aunque los caballeros designados para la guardia teníamos prohibido beber esa noche. Oh, Lord Vandiar, ¿le interesa la tecnología de los artefactos mágicos? Me preguntó el maestro de la torre con una sonrisa cortés. Así es. En mis aposentos tengo algunos, pero hay ciertas funciones que me gustaría añadirles. Me intriga saber si en este país ya se han desarrollado, respondí, sincero. Interesante. Me gustaría oír más sobre esas funciones que desea implementar. Si le parece, podríamos conversar con más calma en otro momento, dijo el hombre, con genuina curiosidad. Mientras tanto, muchas de las mujeres que servían el vino lo hacían con un aire provocador, lo que había convertido el ambiente en un mar de risas ebrias. Sin embargo, el maestro de la torre, Frederick, y yo seguimos conversando con calma, ajenos al bullicio. Supe entonces que Frederick tenía 41 años y que, antes de la muerte del antiguo maestro de la torre, él había sido su asistente. Pero de pronto, su expresión se ensombreció. Seguí su mirada y noté a una niña de unos 10 años, vestida con una túnica idéntica a la suya y un sombrero de mago pasado de moda, moviéndose con sigilo entre las columnas. De repente, su presencia desapareció casi por completo. Era magia de ocultamiento, sin duda. ¿Una niña de esa edad dominando ese tipo de hechizo? Impresionante. Observé cómo se acercaba sigilosamente al otro extremo del salón, extendía la mano entre los ministros y robaba una fruta del plato sin que nadie se diera cuenta. Señor Frederick, ¿esa niña pertenece a la Torre Mágica? Nadie parece haberla notado. Que una chiquilla de esa edad use magia de ocultamiento también, es un talento innato. Así es, suspiró él. La notó usted rápido, Lord Vandiar. Esa niña fue discípula del anterior maestro. Tiene talento, sí, pero desde que él falleció, nadie ha logrado controlarla. Es una lástima. Tiene la misma edad que la princesa Clarice, 14 años, y mire la diferencia. ¿14? Parpadeé sorprendido. Juraría que apenas tendría 10, disculpe. El comentario se me escapó sin querer. Me intrigó su forma de decir nadie ha podido controlarla, pero lo dejé pasar. Esa niña, Arya, tuvo un pasado difícil, continuó Frederick. A los 6 años sufrió una sobrecarga mágica y su familia la abandonó. Estaba a punto de morir congelada cuando el antiguo maestro la rescató, al notar su potencial. Pero tanto él como ella eran, digamos, especialistas obsesivos. Apenas comían y no cuidaban su salud. Por eso su cuerpo se ve tan frágil.
Así que era una desnutrición por descuido. Frederick parecía amable, pero algo en su tono me dejó una ligera inquietud. Clarice, espero que tú no tengas que vivir nunca algo así, pensé mientras alzaba la copa y bebía el último trago de vino, ocultando mis sospechas tras una sonrisa. Capítulo 169, la tienda de artefactos mágicos. A la mañana siguiente, cuando pensaba salir a recorrer la capital, un mago vino a buscarme. Según me explicó, había sido enviado por el maestro de la Torre Mágica, Frederick, con quien había conversado la noche anterior sobre artefactos mágicos. Al parecer, vendría a servirme como guía hasta una de las mejores tiendas de artefactos de todo el reino de Eldracia. Sinceramente, pensé que aquella invitación había sido solo una cortesía, pero el hombre realmente había cumplido su palabra. Un placer conocerlo, Lord Bandiere, ¿verdad? Me llamo Carl, mago de la torre. Fui designado por el maestro Frederick para guiarlo hasta la tienda. Por favor, llámeme Carl. Es un honor acompañarlo. Justin de Bandiere, respondí estrechándole la mano. El gusto es mío, Carl. Mientras avanzábamos por el pasillo del edificio de recepción, noté que varios sirvientes miraban con asombro la túnica de Carl. No entendí por qué, pero parecía que su atuendo no era algo común. Subimos a la carroza en la que había llegado y nos dirigimos hacia el centro de la ciudad. Esta es la avenida más grande de la capital, me explicó mientras avanzábamos, pero la tienda de artefactos mágicos está un poco más apartada de aquí. ¿Y eso por qué? Si se trata de un negocio tan importante para el reino, esperaría que estuviera en una zona principal. Carl soltó una leve risa. Sí, cualquiera pensaría lo mismo. Pero el anterior maestro de la torre era un hombre muy peculiar. Decía que quería que sus artefactos fueran usados solo por personas con verdadera pasión, dispuestas a esforzarse para conseguirlos. Por eso se negó siempre a vender sus creaciones en tiendas de las avenidas principales. Era un hombre raro, pero muy querido por todos. Su sonrisa se tornó melancólica. Al parecer, el antiguo maestro había sido muy respetado. Bueno, no me sorprende. Alguien que adopta a una niña desconocida solo por ver potencial en ella debía tener un gran corazón. Hubiera querido conocerlo, dije sinceramente. No tengo talento para fabricar artefactos mágicos, pero habría sido fascinante conversar con él sobre sus ideas. No sabía que ya había fallecido, qué lástima. Estoy seguro de que al maestro le habría encantado conocerlo, Lord Bandiere. Seguro habría querido escuchar en detalle su historia con el dios oscuro. Tal vez incluso habría creado un nuevo artefacto inspirado en ella, comentó Carl con una sonrisa nostálgica. El actual maestro Frederick es más calmado, pero el anterior se emocionaba como un niño cuando se trataba de artefactos. Ah, mire, ya llegamos. El edificio frente a nosotros era tan imponente que cualquiera podría confundirlo con un banco. Era sólido, elegante, y con una entrada pequeña en comparación con su tamaño, probablemente por seguridad. Al entrar, quedé sorprendido por la cantidad de artefactos mágicos exhibidos. Muchos eran modelos que reconocí de otros países. En esta planta se venden los modelos más accesibles, pensados para ciudadanos comunes, explicó Carl. Son versiones antiguas, similares a las que seguramente haya visto fuera del reino. En el segundo piso están los modelos más recientes, destinados a comerciantes adinerados o nobles menores. Pero nosotros iremos al tercer piso, donde se exhiben los artefactos más avanzados. Los empleados parecían conocer bien a Carl. Al verlo, hicieron una reverencia y nos permitieron pasar sin preguntas. Subimos las escaleras, y apenas llegamos al tercer piso, mis ojos brillaron. La variedad y sofisticación de los artefactos era impresionante. Había refrigeradores de distintos tamaños, con puertas múltiples, lámparas de luz mágica con nuevas funciones, e incluso modelos que jamás había visto. Me sentía como un niño en una tienda de juguetes. Carl sonrió divertido. Parece que realmente le gustan los artefactos mágicos, Lord Bandiere. Normalmente, los productos del tercer piso no se venden a extranjeros, pero el maestro Frederick ha autorizado su compra especialmente para usted. Le agradezco el detalle.
¿Podrías explicarme las diferencias entre estos modelos y los del primer piso? Por supuesto. Y así comenzó su presentación. Carl hablaba con tanta pasión que parecía un vendedor profesional. Tuve que contenerme para no decir que me los llevaría todos. Por supuesto, los precios eran otra historia. Cuando vi las etiquetas, casi se me salen los ojos. Recordé aquella vez que compré por primera vez un poco de pimienta, también tuve que mirar 2 veces para asegurarme de que no había leído mal. Aún así, gracias a los sueldos y recompensas acumuladas, tenía bastantes ahorros. Pero si gastaba demasiado aquí, tendría que regresar antes de tiempo al reino de Rafios para reponer fondos, y eso sería un poco ridículo. Dentro de un mes, después de la boda, planeo viajar solo a otros países, le comenté. Me encantaría llevarme varias cosas ahora, pero lo haré cuando regrese a Rafios. Por ahora, ¿tienes algo que sea útil para acampar? Claro que sí. Respondió con entusiasmo. Mire esto, el más reciente artefacto de barrera. Activa un campo de defensa, suprime el sonido y la presencia mágica, y además genera un efecto de ocultamiento. Es perfecto para acampar sin necesidad de vigilancia. Incluso si aparece una manada de monstruos, rebotan contra la barrera y siguen su camino sin darse cuenta. Cuesta 3 monedas de oro, pero como viene recomendado por el maestro Frederick, puedo dejarlo en 2. 2 monedas de oro, unos 200 millones de yenes. No era barato, pero la seguridad y tranquilidad que ofrecía valían cada centavo. Trato hecho, dije, sin dudar. Excelente. Y, si me permite, también tenemos. Y así, con su elocuencia de comerciante nato, Carl logró que gastara varias monedas más. Pero no me arrepentí. Uno de los artefactos que compré emitía una luz tan potente como un reflector, y además podía ajustar el ángulo y el alcance. Si tenía que viajar por montañas o bosques, sería una herramienta invaluable. Ambos salimos de la tienda con una sonrisa de satisfacción y subimos nuevamente a la carroza para regresar a la residencia de huéspedes. Durante el trayecto, algo llamó mi atención. Entre la multitud, vi pasar un viejo sombrero puntiagudo que reconocí al instante. Carl, ¿no es de la torre mágica esa persona de allá? Pregunté, señalando por la ventana. Parecía estar discutiendo con un comerciante de un puesto callejero. Detengan la carroza, ordenó Carl rápidamente. Disculpe, Lord Van Dier, parece que hay un problema. Iré a revisar. Bajó apresuradamente, y yo lo seguí sin pensarlo 2 veces. Fin del capítulo.